Hola, LegalTechies. Me encanta el olor a LegalTech por la mañana. Precisamente hoy, estrenamos el primer episodio de nuestro podcast que hemos llamado En Territorio LegalTech. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque es un formato, digamos, takeaway. Llevamos el podcast a vuestro despacho, a vuestra empresa, a vuestra universidad. Y para mí es difícil imaginar mejor espacio para este estreno, para este primer episodio, que Écija, la firma Écija. Ya veremos luego si es un despacho de abogados, un consultor o lo que sea. Ya veremos. Y todavía más me resulta difícil imaginar mejor invitado para este primer episodio que el gran Manuel Asenjo, que es CEO, como sabéis, de Écija. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Manuel. Hola, Chema. Muchas gracias por invitarme y, bueno, para mí es un honor estar en este primer episodio. Sí. Me invitas al primero mientras no me invites al último. No, que no haya motivos para eso. Os cuento, Manuel es miembro de Inquietos, aparte de CEO de Ética, por supuesto. Advisor de Global Legal Tech Hub. Es coorganizador de Legal Hackers Madrid y además cibercooperante de INCIBE. ¿Veis por qué os decía lo del mejor protagonista para este primer episodio? Oye, la peli Casablanca, la habrás visto 1000 veces como yo, ¿no? Bueno, algunas, no tantas. Yo no soy más del cine más moderno, pero bien. Gracias por atribuirme. Tenemos la misma edad, así que tampoco hay problema. Pues mira, hay una voz en off en un momento dado que dice: todo el mundo viene a Riggs. Que justamente es el título de la novela que da pie a la película Casablanca, ¿no? Últimamente, todo el mundo viene a Écija. ¿Qué les dais? Porque habéis contratado un montón de talento joven en las últimas semanas, entre ellos, por supuesto, tú. ¿Qué os aporta Écija en este sentido? Bueno, gracias por lo de talento joven. Está claro que en eso no estamos de acuerdo, pero bueno, yo te agradezco esta introducción. Bueno, yo creo que al final, ¿por qué queremos venir a Écija y por qué gente que llevamos ya años y otra gente que, por supuesto, está empezando sus carreras de una manera pujante, quieren venir a Écija? Bueno, creo que Écija, por mi experiencia en otros despachos, es todo lo contrario a un despacho. O sea, efectivamente tenemos servicios legales, pero aquí nuestro mayor potencial es el del Departamento de Protección de Datos, que somos 90 y tantas personas, entre TMT, IP, ciberseguridad, y luego el Departamento de Innovación de Legal, que bueno, pues también son casi 30 personas, y hoy en día creo que es el departamento de innovación más fuerte que existe en un despacho español. Todo eso lo sumas a teletrabajo, a oportunidades, a un ambiente muy joven, muy dinámico, muy rápido. A mí me llamó la atención, es un reto muy bonito, es un proyecto interesante y hablando por mí, entiendo que será más o menos lo mismo para todos. Estar ahí donde se está creando la innovación legal es algo que a mí me llama y me ha llamado toda la vida porque yo soy muy tequi. O sea, Nosotros, en cuanto tenemos una oportunidad, a Écija siempre la llamamos la sartén Legal Tech, ¿no? Por la grafieta, que no tiene ninguna gracia, pero bueno. ¿Pero por qué? Porque aquí se cuecen muchas cosas en cuanto a innovación legal. Hablaba antes con compañeras tuyas de que hacéis muchos eventos, pero todos tienen mucho sentido, están muy orientados. Pero dime una cosa, ¿Écija es más una firma de abogados o una firma consultora? Pues, a ver, las otras firmas de abogados dicen que somos más un despacho, que no somos al uso y que somos diferentes. O sea, nos llamarían más una consultora, pero yo desde el punto de vista ya estando dentro, creo que eso es una ventaja, no es un problema. Evidentemente no tenemos las rigideces que hay verticales en otros despachos y eso hace que todo fluya mucho más deprisa, mucho más natural y mucho más rápido. Si eso lo trasladas a nuestros clientes, les damos algo que el resto de despachos nos le da, que es esa potencia, esa velocidad, esa innovación que hasta ahora pues se reservaba pues a despachos anglosajones o americanos y de la mano siempre de consultoras tecnológicas muy potentes. Hasta ahora eso no era normal en un despacho español. De todas formas, es una tendencia este híbrido entre firma legal y consultora legal que tiene todo el sentido tal como estamos en el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una frase de Paul Handel, un titular que nos regaló, que decía que nosotros
nunca implementamos tecnología en los clientes que antes no hayamos probado. Esa cosa que es el sentido común tiene que ver mucho con aspectos jurídicos, pero también con aspectos de consultoría, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, te puedo hablar referente a esto en que mi labor, precisamente mi único cliente es el interno. O sea, yo llego al despacho con objeto de racionalizar esa innovación, pero a nivel interno. Écija tradicionalmente siempre ha sido ha estado muy volcada en sus clientes y en darle ese conocimiento, esa tecnología, esa innovación a los clientes. Y yo creo que con la mejor intención, que ha sido atender siempre de la mejor manera posible, internamente no se ha dado de tanta importancia. Yo creo que ya han tomado la decisión, de hecho por eso estoy aquí. Han sido muy insistentes en que viniera y bueno, pues aquí estamos previamente intentando que ese cliente sea el primero. De hecho es muy gracioso porque la primera persona que he incorporado a mi departamento es una persona dedicada al Legal Tech, es una persona que tiene mucho que ver, es abogada, pero también está estudiando informática y creo que es una combinación súper interesante. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de Sara Pérez. Anda, qué casualidad, se le tenemos aquí. Por favor, Sara, pasa un momento a nuestro escenario, a nuestro set. Hola. Oye, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pues mira, queríamos hablar contigo porque nos habló muy bien Manuel de ti, como no podía ser de otra manera, y nos dijo que un poquito llevabas las riendas, corrígeme si no es así, de lo que es la innovación a nivel interno, ¿no? Exacto. Eso me parece todo un reto para... Exacto. Sí, bueno, yo me he incorporado a Écija hace casi un mes y bueno, yo venía del sector puramente legal, yo he sido abogada ejerciente durante casi 10 años, pero sí que es verdad que, bueno, desde hace como 5 años o así, he estado, o sea, me ha gustado mucho siempre la tecnología, he intentado formarme en ese sentido y al final lo que yo he visto en mis anteriores trabajos y demás es que la gestión del cambio es muy complicada, ¿no? Y bueno, poco a poco cuando vas dándole herramientas a compañeros y demás, herramientas tecnológicas para que su trabajo realmente sea más fácil y no vean a la tecnología como un enemigo, sino como un aliado, al final todo fluye mucho más rápido, las personas pueden desarrollar todo su potencial en lugar de dedicarse pues, a tareas pues, más rutinarias que realmente no aportan valor. Entonces, bueno, yo lo que estoy viendo en Écija en este mes, que tampoco me ha dado mucho tiempo, es que ese trabajo o sea, ya hay un camino recorrido, ¿no? Y que al final el tema de la tecnología no se limita a un eslogan, sino que se materializa de verdad. Y eso al final es muy importante y por eso estamos aquí. Pues os cuento, estaba hablando antes con Sara y me ha contado una historia que me parece muy transmisible, ¿no? Por llamarlo así. Claro, ella es un perfil de abogada, efectivamente, que viene desde una abogacía, entre comillas, tradicional, sí. Y a través de formación se ha reinventado, ¿no? Se ha reinventado y está aquí, pero está aquí por ella, pero también vosotros, en Écija, habéis apostado por un perfil como el suyo. Quiero decir, y eso me parece muy loable, ¿no? Muy interesante y un ejemplo para esa abogacía, digamos, que está pensando en reinventarse dada la situación del mercado de servicios. Bueno, es que yo creo que los abogados se tienen que reinventar. No solo Sara. Sara es la punta de lanza y incluso otros compañeros que hay en su departamento, pero creo que los abogados en general se tienen que reinventar. Como tú seas un abogado que ya no consultas la IA, si te quedas en el FAS, en tu búsqueda de Google y demás, pues evidentemente vas en mucha desventaja con gente como Sara que vienen pegando muy fuerte, que son el futuro y que al final van a poder, o sea, cuando Sara avance en su carrera, imagínate hasta dónde puede llegar. Ellos van a ser los que al final lideren esta nueva abogacía donde los jueces ya van a tener asistentes, donde los abogados y las vistas ya van a ser de otra manera mucho más telemática, mucho más tecnológica. Ella lo va a ver, va a ser el futuro de todo esto y está siendo ya y está liderando ese cambio. Por eso es un poco lo que decíamos antes, porque ella está aquí donde creemos que la tecnología se genera y se hace. O sea que
Ya termino con Sara, pero va para vosotros la pregunta. Lleváis poco tiempo y no voy a decir qué expectativas tenéis respecto al reto de todas las organizaciones de la resistencia al cambio, ¿no? En principio, desde fuera podemos ver que en ECIJA ese reto está superado, ¿no? Pero ¿cuál es el reto en lugar de la resistencia al cambio que pueden haber en el resto de organizaciones? Bueno, yo creo que la resistencia al cambio se combate actuando de verdad, ¿no? O sea, dándole las herramientas a las personas para que puedan probar, para que puedan confiar y cuando las personas vean que realmente esas herramientas que se les dan funcionan, pues empezarán a confiar y se empezarán a ver los resultados que la tecnología nos aporta, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es una cuestión de la resistencia al cambio de las personas, sino que tienen que ser las organizaciones a un nivel mayor las que pongan a disposición de sus empleados todas esas herramientas, formaciones, etc., para que todo esto no se quede en algo de borraja y se materialice en algo cuántico, ¿no? En algo físico, algo funcional. Bien. Buen fichaje, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Sara. Muchas gracias. Oye, en el pasado Legal Management Forum seguimos hablando del modelo de ECIJA. Hugo Écija, vuestro presidente, pues intervino en una sesión la más interesante porque realmente compartía incluso detalles muy valiosos sobre la naturaleza de ECIJA, y es que está participada por un private equity, por inversores externos, siempre dejando claro, eso sí, y eso es lo importante, que esa participación no es mayoritaria, por un lado, y que tampoco se meten en asuntos internos de la gestión del despacho, ¿no? Lógicamente tendrán otra serie de intereses y de requisitos o lo que sea, ¿no? Pero mi pregunta iba, ¿cómo te sientes cómodo tú en una organización con estas características? Sí, al final, bueno, cualquier compañía tecnológica hoy en día o cualquier startup al final está recibiendo rondas de financiación. Veamos lo último que pasó. Bueno, Harvey está recibiendo rondas continuamente, Legora igualmente, y además rondas de cientos de millones de dólares. Entonces, al final, bueno, pues es algo que es el día a día de nuestros clientes. ¿Por qué nosotros no nos vamos a sentir cómodos con eso? Eso nos da un músculo, nos da posibilidad de fichar a los mejores, de hacer que esa tecnología y esas herramientas sean reales, y todo esto pues con un respaldo financiero que al final pues nos está posicionando en donde queremos estar. O sea, a ver, tampoco nosotros creo que queremos llegar a ser Deloitte ni nada parecido. Y te digo Deloitte, te digo Price, te digo cualquiera de las Big Four. Pero bueno, tampoco queremos ser un despacho tradicional. Aquí las cosas, yo ya antes de entrar aquí ya conocía a ECIJA y siempre he tenido claro que no se hacen las cosas como se supone que se deben hacer en los despachos tradicionales. Esto, pues al final, acompañado de un método de financiación no tradicional y que impulsa toda esta innovación, pues nos ayuda a todos. Nos permite traer los mejores. Los motivos que aduces, que compartes, se pueden utilizar para asegurar que el cliente también se siente cómodo en esa estructura, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, el otro día hablaba con, no me acuerdo qué cargo tenía, la persona de innovación de Repsol, es un ex ECIJA, que además está con gente que también estuvieron con nosotros y pues Alejandro decía, pues hace un tiempo nos lo han robado, nos lo han llevado. Pero yo creo que para Alejandro y para cualquiera es un orgullo que una persona que ha pasado por el despacho, que ha estado en esta innovación, al final, una compañía como Repsol, y que te dice Repsol, te dice cualquier otra compañía, piense en incorporar ese perfil a esa persona a su departamento, que siendo una empresa mucho más grande. Entonces, pues bueno, yo creo que al final estas cosas son interesantes, te hacen crecer. Pues mira, ya que hablas de Repsol, me acuerdo que hace unos meses presentasteis aquí en ECIJA, tú todavía no estabas, un poquito esa alianza entre ECIJA y Repsol en la implementación de una tecnología realmente nos pareció muy chula, ¿no? Y ahí conocimos
a otra crack, joven, talento insultantemente joven, insoportablemente joven como es Lucía. Lucía, aquí la tenemos también. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Lucía. ¿Qué tal? Incluso interviniste también en esa jornada, pero a mí me interesa un poquito, igual que con Sara hemos hablado de aspectos más internos, de innovación, tu visión está más enfocada, digamos, al cliente externo, ¿no? Al externo. ¿Cómo está siendo tu experiencia para una tía como tú de 24 años, súper preparada y en una firma como esta? Pues la verdad es que es súper enriquecedor, aparte de a lo que nos dedicamos, que es como súper retante, ¿no? Porque vemos que la tecnología avanza diariamente y con lo joven que soy, que llevo aquí tan solo 2 años, nuestro reto diario es aprender. Como tú bien has dicho, nosotros no implementamos tecnología sin antes probarla. Entonces, nuestro reto es siempre estar al día de todo lo nuevo que está saliendo, poder realizar las pruebas correspondientes y tener muy en mente para qué casos de uso y para qué clientes podrían adaptarse. Entonces, es un reto constante en el que no dejamos de aprender a diario y la verdad es que es súper, súper satisfactorio. Tú, por la experiencia que tienes, ¿crees que los clientes saben que justamente esa tecnología que implantáis está, digamos, avalada, garantizada por vuestra validación, digamos, interna, y lo valoran realmente, tú crees? Yo creo que hay, con todos nuestros clientes hay una cosa que es la confianza, que creo que es esencial, y saben que siempre nosotros estamos haciendo pruebas nuevas, constantes, y nosotros se lo transmitimos así al cliente. Decimos, nos vienen, por ejemplo, con un caso de uso y decimos fenomenal, pero tenemos que darnos unos días para realizar las pruebas correspondientes de distintas maneras y luego nosotros ya os planteamos una solución final. ¿Cuál es la solución que está teniendo más demanda por parte del cliente? A ver, esta pregunta a mí no me encanta porque yo creo que no hay una herramienta concreta, sino que realmente lo que hay que ver es muy bien las necesidades de un cliente. Entonces, para un cliente una herramienta concreta puede ser una inteligencia artificial, para otro puede ser un CLM y dentro de esas dos tipologías pues estamos hablando que hay cientos de herramientas. Sí que está muy en auge ahora todo el tema de la inteligencia artificial, por supuesto, y estamos viendo que en el último año es lo que más están solicitando los clientes. Aún así, cuando nos viene un cliente y nos dice que quiere implementar inteligencia artificial, nosotros siempre le recomendamos que normalmente hay que dar un paso atrás, ¿no? Hay que ver muy bien cómo tienen ellos establecidos sus procesos, cómo tienen ellos guardado toda su documentación, etcétera, porque si no, implementar esa tecnología es contraproducente. Entonces, siempre, por mucho que quieran implementar una tecnología en concreto, nos sentamos con el cliente, vemos cómo están ellos internamente y luego ya procedemos a implementar. Eso es como una pista de aterrizaje que hay que preparar bien antes de que el avión aterrice, ¿no? Como los pilares de una casa. Exacto. Exactamente. Oye, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo no te vayas a Repsol, mujer. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Oye, aprovechando tu rol en el CIBE, el reto que tienes también en temas de ciberseguridad, aunque aquí puede haber gente muy concienciada, es todo un órgano realmente, ¿no? ¿Cómo combinas, digamos, ese equilibrio que debe existir entre pues, el compliance, la ciberseguridad, la implantación de tecnología, los intereses, incluso comerciales para implantar esa tecnología? Es un equilibrio entre herramientas tecnológicas y ciberseguridad muy... Es todo un órgano. Bueno.
Sí, es difícil, es difícil. Al final, aquí tenemos la parte ganada de que al tener un departamento muy potente y que utilizamos para asesorar a nuestros clientes en ese aspecto, la parte de lo que es necesario y lo que no ya se tiene superada. Pero, pero bueno, al final, pues a nadie le gusta que el antivirus le salga un trozo de pantalla muy grande y no le permita hacer un Teams o que no pueda entrar en una página que está haciendo algún tipo de trabajo para, generalmente, pues eso, para un cliente y de repente pues le bloquee porque pues tiene que estar a lo mejor en esa búsqueda relacionada con algún cliente, tiene que investigar y no le deja. Entonces, bueno, pues eso siempre lo vamos a encontrar, pero es que esos son los retos que tiene la tecnología y que tiene la ciberseguridad. Al final, si queremos estar protegidos, no podemos pensar en el individuo, sino que tenemos que pensar en el conjunto, o en el paraguas o en la empresa. Se puede hacer excepciones hasta un punto, evidentemente, siempre y cuando sean en momentos muy concretos y para casos de uso muy concretos, pero lo ideal es no hacerlas. O sea, al final, la ciberseguridad es algo que ya transversalmente nos toca a todos, es algo que nos guste o no, lo tenemos desde que nos levantamos por la mañana, porque ya las lavavajillas, las lavadoras, los neveras, los Google Home o los Apple Home, los tojos están en todos los altavoces inteligentes y demás, que están en todas las casas, pues ya eso tenemos que estar atentos y tienen que llevar su ciberseguridad. ¿Quién no ha recibido un phishing? O sea, mi madre, que tiene 80 años, recibe phishing y por lo menos me pregunta gran parte. Le he puesto las medidas, pero es que es así. Entonces, si una señora de 80 años nos está recibiendo, ¿qué no recibiremos las empresas? Claro. Porque al final somos muy atractivos para... O sea, ya el modelo romántico de dentro en tal empresa, dejo un mensaje de yo estuve aquí y me voy y no he roto nada, eso solo por el hecho de haber llegado hasta ahí, eso ya no, y ahora todo tiene un componente económico súper fuerte y todo se hace por dinero, evidentemente. Entonces ya ese romanticismo no existe. Lo que se intenta es ganar dinero de la mejor manera posible o de la manera más rápida posible, y ellos juegan con reglas, o sea, nosotros jugamos con reglas que ellos no tienen. Eso es la realidad. Ellos no tienen ninguna y nosotros tenemos todas. Entonces, pues bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nosotros en Derecho Práctico creemos que hay una batalla, la madre de todas las batallas, que es la que existe entre la IA jurídica y la IA generalista. La IA jurídica, Febre, VLEX, Tiran Legora, Lumilance, etc. La IA generalista, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. ¿no? ¿Quién saldrá, en el sector legal, por supuesto, quién saldrá ganando de esta batalla? Hombre, a ver, te cuento. Si pensamos en Écija y en la diferencia entre una IA generalista y una IA jurídica, es solo guardarraíles, o sea, no hay otra cosa. Son los metaprompts que van por debajo que le dicen a la IA que sea más rigurosa, que solo mide en determinados puntos de jurisprudencia, que no se salga del soy un abogado en España que está haciendo lo que sea. O sea, esos guardarraíles que no tienen las IAs generales, que se los tienes que poner tú mediante un PRON o mediante una configuración propia de uno de los espacios que tengas definidos en esa IA, al final ya los tienes incorporados. Entonces, ¿para qué vas a inventar las ruedas si ya está? Dicho esto, la flexibilidad que tiene una IA general como Copilot, por ejemplo, es mucho mayor que la que tiene una IA jurídica. Una IA jurídica, al final, vas a depender del roadmap de esa compañía y de lo que ellos quieran incorporar en esas mejoras o en esas actualizaciones, y de un día te sorprenderán con un tabula review, que se llama, o una búsqueda tabular para hacer lo que sea, y otro día te sorprenden con que traduce los documentos en lo que sea, pero al final no tienes esa flexibilidad. O sea, yo creo que nosotros, y te hablo de Écija, nuestro objetivo final es trabajar con Copilot, que de hecho pues gente como Sara y como Lucía están trabajando para que esto internamente sea más potente y mejor y mucho más flexible que una IA jurídica.
pero no dejo de pensar lo que hablábamos antes de empezar, que hay determinados despachos, sobre todo pequeños, que no tienen esa capacidad de tener un departamento de innovación, de tener acceso a esa tecnología, que lo que necesitan es la inmediatez, que haya IAs como, pues eso, como Harvey, Legora, Maite, o como, yo qué sé, pues las de Lefebvre, Dilex, que les van a solucionar y no tienen que inventar la rueda. O sea, no tienen que preocuparse de poner siempre el Metapron, de me estar alucinando, no estar alucinando. O sea, todo eso que un abogado o un grupo de abogados no tan nutrido no tiene tiempo para gestionar, pues con estas herramientas lo solucionas. Oye, que lo hemos mencionado antes, lo voy a repetir. Eres coorganizador de Legal Hackers Madrid. Eres inquietos. Inquieto soy. Eso. Inquieto, sí. Inquieto y de inquietos. Yo soy incauto. Soy inquieto y incauto. ¿Con K también? Con K también. Claro, sí, gracias. Eres advisor en el Global Legal Tech Hub y también cibercooperante en INCIBE. Todo ese perfil así, pues tan chulo, vamos a decirlo, ¿cómo está impactando en tus funciones? ¿Cómo afecta, cómo beneficia en tus funciones en EFIJA? Bueno, todo ese grupo de organizaciones en las que de una manera u otra me encuentro relacionado, al final son fruto de una experiencia de más de 30 años en el sector de la tecnología y en el sector de la ciberseguridad, los últimos 15 en despachos de abogados, y al final pues son fruto de pues, lo que decíamos, de ser incauto e inquieto, y meterte en fregados donde realmente pues dices, oye, pues aquí puedo aportar. Yo siempre he pensado que, y me ha encantado devolver a la sociedad lo que en parte me ha dado. O sea, y me ha dado, al final, ser cibercooperante de INCIBE, pues es ir a colegios a explicarle a los chavales los peligros de la ciberseguridad y las ventajas del buen uso de las tecnologías. Inquietos, pues qué contar. Al final es una organización que está compuesta por muchos perfiles y que todo lo que se hace y se piensa ahí tiene valor. Legal Hackers, bueno, pues Legal Hackers fue la primera organización después de los del INCIBE que ya tenía que ver con Legal Tech, que me enrolaron y con mucho cariño, y bueno, pues ahí estamos intentando pues hacer cosas un poco diferentes y mezclar derecho con tecnología, con ciberseguridad, sobre todo pues de una manera totalmente altruista en todas, y bueno, pues creo que al final es fruto de la experiencia y de las canas que ya peinamos. Oye, te cuento, vamos a comentar una serie de noticias que han pasado en los últimos días, un poco de actualidad. Primero, en 5 días publicó una noticia, me parece muy, muy interesante, y te la voy a leer mejor. Vale. L'Oréal, la empresa L'Oréal, transforma con Legal Design sus políticas globales de privacidad. El objetivo es que sus 90.000 empleados las comprendan mejor, ¿no? Que es una de las funciones Legal Design. No te iba a preguntar por Legal Design ética, llevas poco tiempo, pero ¿tú crees que es una metodología, una disciplina con mucho recorrido? Nosotros creemos que sí, pero ¿por qué parece que tiene más impacto en las empresas o asesorías jurídicas que no en los despachos? Porque también menciona la noticia de que Heineken la utiliza para sus proveedores, ¿no? Para que entiendan mejor los pedidos de los barriles de cerveza. Bueno, al final es la manera de explicar cosas que, a ver, esto, lo del legalés español legalés, es algo que es difícil de entender a veces para profesionales que no están en este sector. Y el tecnologués, también. El tecnologués también. Yo ya, como llevo ya muchos años, pues lo empiezo a entender un poco y me defiendo, pero yo me pongo en la situación de un señor de marketing en Heineken o de L'Oréal, que lo que quiere es que la foto del peinado o del champú salga lo mejor posible, y no le cuentes tú que esto, pues si sale en el fondo una marca, tiene que estar pendiente. O sea, no lo alcanzan a entender, y sobre todo hay ciertos términos y ciertos contratos y ciertas cláusulas que son muy difíciles de entender. Entonces, al final, el Legal Design lo que yo creo que intenta es aterrizar aspectos legales de una manera mucho más gráfica y mucho más entendible por cualquier profesional, sea del sector que sea. O sea, te puede valer desde una persona
que se dedica a la construcción hasta una persona que se dedica a dar clases en la universidad de lo que sea. O sea, lo vas a entender porque entra por los ojos, es muy claro, muy concreto y eso hace que sea muy entendible. De hecho, no me acuerdo qué compañía ya estaba en... Yo también leí que había en una empresa que estaba los contratos, no me acuerdo si eran de proveedores o de qué, los estaba haciendo con imágenes y los estaba haciendo de una manera que... ¿Puede ser Heineken también? Sí, ¿no? sí, podría ser, ¿eh? No recuerdo cuál era. Pero, y eso ya hace tiempo, o sea que creo que es una parte del futuro. Oye, estuvimos en Accountex, España, en IFEMA, la semana pasada. Es la feria de despachos profesionales, asesorías, empresas, rollo, gestorías, fiscal, laboral, contable, etcétera, que manejan muchos procesos más o menos sencillos, pero súper repetitivos, ¿no? Y había miles de personas, ¿no? Pero miles, o sea, ríos de gente en IFEMA. Claro, esto yo lo comparo con los eventos puramente Legal Tech y digo, ostras, esos despachos profesionales, que la mayoría eran clase media, despachos unipersonales, etcétera, ¿por qué no están tan presentes o tan visibles en los eventos Legal Tech? Que está muy bien asombrarse por lo que hace Repsol o Écija, y eso es inspirador para los de abajo. Pero no vemos despachos pequeños ni medianos siquiera, o muy pocos medianos en los eventos Legal Tech. Bueno, porque yo creo que el tema del Legal Tech, por desgracia, se asocia a soluciones tecnológicas. No todos son programas, hay conjuntos de soluciones que, por desgracia también, pues tienen un coste elevado. Entonces, igual que un despacho, decíamos que un despacho pequeño se está pensando en incorporar pues una IA más asequible, como puede ser Maite, comparándola con un Harvey, con un Legora, o Vilex, otros despachos, pues ni siquiera llegan a eso y se tienen que conformar con pagar los $20 al mes que vale Gemini o que vale OpenAI o que vale cualquiera de estas herramientas. ¿Por qué? Porque al final no tienen esa capacidad. ¿Qué pasa? Pues que el LegalTech ya se ha asociado a algo con cierto nivel de élite y creo que eso hace que no sea tan asequible. La gente no piensa voy a ir a eso porque voy a descubrir algo que realmente no voy a poder usar, pues ¿para qué voy a ir? Mientras que en Accountex al final llega la startup X que directamente ofrece la misma solución que se ha propuesto en el evento de LegalTech, pero lo tiene a un coste asequible, de una manera asequible, te lo meten parcialmente, crean un formato SaaS, Software as a Service, donde directamente pagas mes a mes una cantidad asumible y eso te soluciona de tener esos, ahí, como lo diría, servicios que son tan repetitivos. O esos, sí, esas repetitivas, procesos. Sí, procesos, son procesos. Pues nos das argumentos para batallar en todo este reto, que es importante, porque al fin y al cabo el 80%, 90% de las firmas en España son de este calibre, ¿no? De pequeños, medianos. Oye, OpenAI también ha actualizado sus políticas prohibiendo el uso de soluciones de asesoramiento, sobre todo en ese ámbito que está como regulado, ¿no? Por ciertas profesiones, desde la abogacía, la asesoría financiera también incluso incluye, médicos, etcétera, ¿no? ¿Esto es un respiro? ¿Se pueden sentir más tranquilos las profesiones jurídicas? ¿Tú crees? No, bueno, yo creo que al final le queda primero dado 2 veces y OpenAI apostó por no verticalizar y ahora lo que están viendo es que ya que tienen un mercado global de cientos de millones, diría yo, de usuarios, ahora ya van a verticalizar, es decir, van a hacer opciones estancas. De hecho, una compañía, un software de traducción muy conocido, ya apostó por ello en su momento. Había traductores generales, el de Google, el de Microsoft, pero al final esta compañía directamente hizo paquetes de palabras en idiomas concretos para determinados segmentos. Entonces, el paquete legal, el paquete de médicos, el paquete de lo que sea, de marketing. Entonces, ¿por qué? Porque no habla lo mismo o no dice lo mismo un médico que un abogado que un responsable de marketing. Entonces, cuando tú ya tienes el mercado global y tienes claro que ya estás compitiendo con Google y con Pilot, que de hecho también utiliza el motor de OpenAI, pues ¿qué puedes hacer?
entrar en sectores donde un médico no te va a buscar con normalidad en OpenAI. ¿Por qué? Primero porque puede alucinar y un error médico puede costar una vida, una o varias. Segundo, porque no habla tu mismo idioma. O sea, ya le tienes que decir, tener que estar diciendo todo el tiempo, soy un médico en España, que soy internista y mi especialidad son... O sea, si tienes que empezar cada prompt con esto, pierdes mucho tiempo y no es operativo. Entonces yo creo que van a apostar por la verticalización, pero vamos, lo van a hacer todas. O sea, yo creo que... ¿Crees que lo van a hacer todas? Sí. En el sentido de no competir con esos perfiles, sino complementar y monetizar a través de ese. Correcto. Sí. Bien. Es una opinión personal, también te lo digo. Ojalá me equivoque, pero este va a ser. Bueno, pero vamos a la pregunta final, que no son las clásicas de Broncano, no te preocupes. Y bueno, te diría... no sé si habéis visto la película Transcendence, ¿no? De Johnny Depp. Pero bueno, la pregunta es, si pudieras digitalizar tu conciencia, ¿con qué Legal Tech te gustaría integrarla? Ostras, esa es buena. Si pudiera digitalizar mi conciencia, ¿con qué Legal Tech? O sea, ¿qué Legal Tech te sentirías más cómodo si fueras un habitante digital de la misma? Un habitante digital, bien. Bueno, a ver, yo te diría que tiene que ser una que sea una IA, porque así podría aumentar mis capacidades. ¿Generalista o jurídica? Pues, a ver, si tengo que pensar en mí, sería generalista, pero se puede extrapolar. Si yo fuera abogado, pues seguramente sería, pero yo como soy de tecnología, pues al final sería generalista. Lo que no te voy a decir es cuál. Me siento muy identificado con una más que con otras, pero no quiero hacerle publicidad. ¿Qué tipo de tareas podría asumir esa IA, por ejemplo? Bueno, ten en cuenta que las IAs hoy en día ya están haciendo, o sea, hasta hace 2 días no navegaban, tenías el LLM y no miraban más, quitando Perplexity, que fue la primera que mezcló navegación con modelos largos de lenguaje o grandes de lenguaje. Ahora ya lo hacen todas. Ahora se están viendo los navegadores y los bots. Ya estamos empezando a hacer bots que directamente te van a hacer cosas muy concretas. De hecho, eso es una de las cosas que también, pues, tanto Sara como Lucía están empezando a trabajar ya con clientes. O sea, el por tema ejemplo, de descargarse el Zendog. Claro, es que al final tú necesitas un bot que haga algo muy concreto. Yo no quiero tener todo, para hacer todo el tiempo. Eso está muy bien, pues cuando lo preguntas a alguien de manera general, pero si es un caso de uso concreto, haces una herramienta que puede llevaría o no para ese caso de uso. Entonces yo me inclino por esto, por fusionarme con una IA. No quiero ir al metaverso, también te lo digo. No. El metaverso, yo creo que queda una segunda parte, o una tercera, digamos, que va a ser con los nuevos wearables que van a salir, pero de momento yo prefiero... Es que la película de Spielberg no tuvo el resultado deseado. No, yo creo que no. Pues hasta aquí el primer episodio de En Territorio de Legal Tech. Un placer y un honor hablar contigo, Manuel, en tu territorio. Y hasta pronto, chicos. Hasta luego. ¿Ahora? Sí. Vale, la cámara de... Yo creo que te bajaré. Sí, se queda un poco raro. ¿Cómo lo veis ahora? Mucho mejor. Mejor, ¿no? Vale. Bueno. Sí. Hombre, aquí tenemos la foto, vamos, la de Black. Pues primera prueba, ¿vale? A ver cómo ha hecho los números.